Buenas, espero que estén bien. En este video lo que vamos a hablar es acerca de la nutrición animal. Sabemos que los animales, a diferencia del hombre que puede conseguir sus alimentos en un supermercado, para el resto animal, conseguir algo que comer representa una cuestión de supervivencia. Y es la principal actividad para la mayoría de los animales, conseguir sus alimentos. Entonces vemos que en el reino animal no solo la alimentación representa el acto de comer en sí, sino también las adaptaciones que tienen para llevarlo a cabo y para capturar sus presas en caso de que sean depredadores, por ejemplo. La alimentación es el acto de comer, sí, es voluntario y consciente. Y otra cosa distinta es la nutrición, que es un proceso biológico, involuntario e inconsciente, donde se lleva a cabo la absorción de los nutrientes necesarios. Todos los organismos necesitan energía para mantener su muy organizada y complicada estructura. Esta es la energía química de enlace que se libera al producirse la transformación de las sustancias complejas que el organismo adquiere del medio, en otras más simples. Todos los animales son organismos heterótrofos que dependen de compuestos órganos ya sintetizados por las plantas o por otros animales. Los animales pueden dividirse en categorías según cuáles sean sus hábitos alimentarios. Pueden ser herbívoros, que se alimentan principalmente de materia vegetal y tienen adaptaciones en su aparato digestivo, como estómagos complejos y largos. Pueden ser carnívoros, que se alimentan de otros animales, que pueden ser herbívoros o de otros carnívoros, y tienen adaptaciones para la captura y la digestión de la carne. Por ejemplo, las garras, mandíbulas fuertes, dientes afilados, etc. Tenemos después a los omnívoros, que pueden comer tanto plantas como animales y tienen una combinación de adaptaciones para el mecanismo digestivo. Por último, podemos citar a los saprófagos, que son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Los nutrientes necesarios en animales son aquellos que se necesitan para un crecimiento y mantenimiento normales y que deben obtenerse a partir de la dieta. Ellos son los carbohidratos o hidrato de carbono o glúcidos, que forman nuestra principal fuente de energía rápida, los lípidos, que forman parte de fuente de energía y de reserva de energía, además forman parte de las membranas celulares y junto con los carbohidratos se sintetizan diferentes sustancias y estructuras a nivel celular. Las proteínas nos proporcionan los bloques básicos estructurales del organismo, que son los aminoácidos, cuyos hay 8 esenciales que son necesarios para la síntesis de diferentes sustancias y estructuras. También forman parte de las membranas plasmáticas y son imprescindibles para el crecimiento, reparación de tejidos y producción de enzimas y hormonas. Dentro de los micronutrientes tenemos a vitaminas, que pueden ser coenzimas, tanto liposolubles como hidrosolubles, y participan en el metabolismo de los animales. Los minerales como el calcio o el magnesio, que forman huesos y dientes. Otros como el sodio y el potasio, que son necesarios para procesos enzimáticos y para la función nerviosa y el equilibrio de líquidos y electrolitos. Y el agua, que es esencial para todos los procesos químicos, actúa como disolvente para la química corporal y como transporte, y es el principal componente de todos los líquidos del cuerpo. En animales más complejos pueden haber 2 tipos de digestión, una que es mecánica y otra es química. La mecánica comprende el uso de las piezas bucales, como los dientes, para moler los alimentos, y también movimientos que se dan en los órganos, como el movimiento peristáltico y antiperistáltico en el estómago e intestino. Y la digestión química entrarían en juego las enzimas, que ayudan a degradar en fragmentos más pequeños los macronutrientes en monómeros para que puedan ser absorbidos a nivel intestinal y transportados por el sistema circulatorio a todo el cuerpo. Bien, a continuación vemos que los animales pueden seguir algunas estrategias alimentarias, algunos mecanismos de recolección de alimento, dependiendo también de la alimentación que tengan. Hay algunos que se alimentan a base de partículas, que lo hacen a través de la filtración. Son animales que se dice que son suspensívoros o detritívoros. Los suspensívoros se alimentan del plancton,
que es ingerido tanto por vertebrados como por invertebrados. En las capas más superficiales de las aguas oceánicas hay una multitud de partículas microscópicas en suspensión. La mayor parte de ellas pertenecen al plancton y el resto son residuos orgánicos, es decir, restos de vegetales y animales muertos que se van desintegrando. En la imagen de arriba de todo tenemos ejemplos de invertebrados suspensorios, los gusanos poliquetos tubícolas. Al lado de esta imagen está un molusco bivaldo, que utilizan el método de filtración usando superficies ciliadas de su cuerpo para producir corrientes que dirigen las partículas alimenticias de la deriva hacia sus respectivas bocas. Otros utilizan trampas de moco para poder alimentarse a base de estas partículas. Otro, como los camarones que vemos en la imagen superior de arriba, realizan movimientos de barrido con sus apéndices que tienen un aspecto plumoso para crear corrientes de agua y atrapar a los alimentos. Los moluscos bivalvos utilizan sus branquias como estructuras para la recolección de los alimentos y el intercambio de gases respiratorios. Las corrientes de agua que crean con los cilios de las branquias transportan las partículas alimenticias que penetran sobre el sifón inhalante y luego pasan por las hendiduras que quedan entre las branquias, donde las partículas quedan atrapadas en el moco. Los peces arenques, que son también filtradores, utilizan también las branquiespinas que se extienden hacia adelante desde los arcos branquiales. Otros animales mucho más complejos y grandes, como las ballenas, utilizan sus barbas que filtran el plancton, principalmente unos crustáceos muy pequeños llamados krill, con las láminas conocidas como barbas o ballenas. El agua entra en la boca abierta de la ballena mientras ésta nada con la fuerza que proporciona el cuerpo cuando se desplaza hacia adelante y se filtra a través de las más de 300 barbas queratinizadas que cuelgan como cortinas desde el paladar. El krill y los otros organismos del plancton que quedan retenidos entre las barbas son recogidos periódicamente con la enorme lengua y tragados. Otro animal que vemos en la imagen, por ejemplo, es un flamenco, que es un ave acuática, también se alimenta a base de filtración con estructuras que tienen en su pico. Luego tenemos los que se alimentan a base de líquidos, que normalmente encontramos que son parásitos y pueden ser de vida libre o no. Endoparásito si está dentro de un hospedador o puede recorrer varios estadios larvarios y estar en diferentes hospedadores. Luego tenemos los ectoparásitos que tienen vida libre, pero sin embargo necesitan de un huésped de quitarle los fluidos, como por ejemplo las sanguijuelas, el mosquito, algunos ácaros, la garrapata, las pulgas, los piojos. Ellos utilizan diferentes piezas bucales de tipo perforador y chupador para alimentarse de sangre o de algún otro líquido corporal. Algunos mosquitos, por ejemplo, tienen conjunto de 6 piezas bucales en forma de estiletes. Ya presentan también, inyectan saliva anticoagulante y después forman otro canal a través del cual chupan la sangre. Luego hay animales que se alimentan a base de sólidos, que pueden ser depredadores o no. En el caso, por ejemplo, los herbívoros también se alimentan de sólido y no por ello tienen que ser depredadores, pueden ser también rumiantes o de otro tipo. Estos son animales que, debido a la naturaleza de su alimentación, han desarrollado adaptaciones para obtener y manejar estos alimentos sólidos. Los depredadores deben ser capaces de localizar, capturar, sujetar y engullir a sus presas. Algunos peces y algunos anfibios, como vemos la rana de la foto de abajo de todo, utilizan, aparte de sus dientes, una lengua extensible que pueden sacar a mucha velocidad. Luego, en el caso de las serpientes que vemos a continuación, tienen adaptaciones para destacar la reducción del tamaño y el número de dientes. Por ejemplo, tienen 2 grandes y recorvados. Tienen una capacidad de expandir las mandíbulas que están dotadas de ligamentos elásticos y de espolones vertebrales en forma de dientes. ¿Qué más? Pueden distender su esófago porque carecen de un hueso que tenemos, por ejemplo, nosotros y el resto de vertebrados, que es el esternón, y entonces pueden tragar
presas muy grandes y hacen la digestión, eso sí, en bastante tiempo, dependiendo de la cantidad de que hayan comido. Las aves, como el que vemos en la imagen, que es un águila que está justamente a punto de cazar, tiene adaptaciones tanto en la vista para ver a grandes distancias, en vuelo, es ágil, tiene garras también adaptadas para atrapar, no tiene dientes, pero posee un pico encorvado, a veces con los bordes aserrados, o en el extremo de la mitad superior es ganchudo para sujetar y desgarrar a sus presas. Bueno, y por último vemos al tiburón con sus dientes en zigzag y tienen un montón de hileras de dientes, por lo cual lo están renovando continuamente. Eso evita que la presa se escape y que los desgarren inmediatamente. Al lado tenemos y finalmente al león, que vemos las piezas bucales que tienen más desarrolladas. Tienen los caninos bastante afilados y largos. Tienen 6 incisivos superiores y 6 inferiores y muchos molares y premolares para llevar a cabo todo el ingesta de su presa. Bien, vamos a explicar la diferencia de los aparatos digestivos que hay primero en los invertebrados. Sabemos que hay diferentes filos que engloban los invertebrados. Vamos con los más sencillos, que no poseen sistema digestivo, que hacen una digestión intracelular. Estos son los poríferos, las esponjas de mar, que tienen células que hacen a nivel celular la digestión. Algunas de sus células, como los cuanocitos, poseen cilios que hacen que el agua recorra un camino para poder tener superficie de absorción también en el espongiocele y que sean digeridos por los amebocitos. Sin embargo, no se considera un sistema digestivo. Luego tenemos los sistemas digestivos incompletos. ¿Por qué es incompleto? Porque en realidad consta solo de un orificio que puede funcionar como boca y ano o como ano y boca y se realiza una digestión extracelular o intracelular o las dos juntas. En el caso, por ejemplo, de los cnidarios, que es el filo que sigue después de los poríferos, estos tienen en su cavidad gastrovascular células que secretan primero unas enzimas, es decir, que hacen la digestión extracelular y luego en la otra capa que sigue a continuación se hace la digestión a nivel celular. El filoplatenminto también tiene un sistema digestivo muy sencillo, posee una faringe que es succionadora, que la pueden sacar de la boca, probóscide se llama esta boca, pero también no es completo. Empieza a ser un sistema digestivo completo, constando de una boca, un tubo digestivo regionalizado, más o menos y ano, y alguna presencia de enzimas en los pseudocelomados, nematelmintos, en los gusanos redondos, que ya se ve una diferenciación del tubo digestivo y tienen tanto boca como ano. Algunos de pseudocelomados, no todos, algunos otros son de digestión incompleta. Los anélidos también presentan esófago, boca, molleja, que son otras estructuras que hay, el buche y la molleja, que sirven para el almacenamiento temporal de la comida y la molleja para la trituración de la comida. Luego son absorbidas por el intestino y los desechos salen por el ano. Tenemos en artrópodos, moluscos y equinodermos que hay la misma caracterización, diferentes estructuras obviamente, porque son diferentes filos, uno más complejo que el otro, pero también realizan la digestión extracelular a través de procesos mecánicos y químicos. Bien, ahora pasamos al sistema digestivo de los vertebrados y damos un pantallazo a la anatomía general del tracto digestivo, comparando a dos, por ejemplo, el primer tubo digestivo es de vertebrados y el otro de insectos. Hablo de la imagen de la derecha. Tenemos que hay diferentes zonas. La primera zona es de recepción, donde se encuentran las piezas bucales y comenzaría la digestión mecánica, y en algunos filos encontraríamos ya las glándulas salivales, que empezarían la digestión química, por lo menos de los polisacáridos. Luego tenemos un conducto de conducción. En algunos casos presentan también faringe. Los filos más complejos, como los vertebrados, tenemos faringe. En este caso, bueno, no lo ponemos, pero existe. Y después el esófago, que es
un tubo de paredes lisas que realiza movimientos peristálticos que dirigen el bolo alimenticio hacia el estómago. Tenemos otra región de almacenamiento y primera digestión, que sería el estómago en los vertebrados, y luego en las aves e insectos es el buche que había mencionado anteriormente. Se prolonga el esófago y forma una estructura donde se almacena temporalmente la comida. En la molleja tenemos el sector de trituración en el caso de las aves y un proventrículo en el caso de los insectos. Luego tenemos la zona de digestión final y absorción, que sería en el caso de los vertebrados el intestino delgado y el intestino medio, por ejemplo, en los insectos. Luego la zona de absorción de agua y concentración de sólidos, que para los vertebrados sería el intestino grueso y el intestino posterior en insectos. Vemos que en la mayoría van a cambiar algunos nombres de las estructuras anatómicas, pero más o menos las mismas funciones van a cumplir cada una de ellas. También estas adaptaciones van a depender de lo que coman los animales. En la imagen de la izquierda tenemos las adaptaciones de diferentes animales vertebrados que se alimentan diferente. Por ejemplo, los insectívoros, como lo son algunos roedores, y ellos poseen un estómago pequeño, pero un intestino corto y no tienen ciego. Después tenemos en la parte superior un conejo, que es un herbívoro, pero no rumiante, que también tiene un estómago simple y tiene un ciego grande, a comparación del insectívoro, por ejemplo. El herbívoro necesita ese ciego porque al comer vegetales, ese ciego va a participar en gran parte de la digestión enzimática de ese alimento. Luego tenemos al herbívoro rumiante, que es un venado. Como ejemplo particular, en nosotros conocemos a la vaca que hace ese proceso de rumia. Los herbívoros rumiantes se caracterizan por tener un estómago tetracameral, no 4 estómagos, sino que tienen 4 cavidades con funciones diferentes. Tiene una panza desarrollada, la más grande que se observa, otra región llamada retículo o también redecilla, otra que se llama libro y la siguiente que es el cuajar. Tienen los intestinos grueso y delgado muy largo. Acuérdense que tienen que digerir y transformar y poder asimilar la celulosa, porque ellos la aprovechan a diferencia de nosotros. Tienen un ciego bastante desarrollado y bueno, tiene una asa espiral, sigue el sistema digestivo con otro intestino y termina en el ano. Luego tenemos que los carnívoros, fíjense en la diferencia que hay entre un herbívoro y el carnívoro, que tiene el estómago más pequeño. Ahí se produce la digestión de las proteínas, por ejemplo, pero lo tienen más especializado también para eso. Entonces tienen estómago en J, como se dicen, tiene el intestino y el colon corto, y el ciego está reducido. Prácticamente no terminamos de hacer la digestión ahí, sino que se realiza a nivel de intestino delgado. Y luego terminamos con el intestino grueso y un ano. Bien, vamos a ver cómo es el proceso digestivo de los vertebrados, en este caso del hombre. Vemos que primero ingerimos el alimento, que utilizamos los dientes, la lengua y el paladar para empezar la digestión mecánica o la trituración del alimento. Acordémonos que cada diente funciona para algo diferente. Tenemos los incisivos, que sirven para cortar y roer. Tenemos los caninos, que sirven para desgarrar, y los premolares y molares, que son para triturar y moler. Aparte, en el orificio bucal, en la cavidad bucal, tenemos anexadas unas glándulas que son las salivares, que van a secretar entre ellas un líquido que contiene agua y enzimas, y la enzima que participa en esta ocasión es la amilasa salival, que lo que va a hacer es degradar los polisacáridos, es decir, si nos comemos un pedazo de pan, el almidón presente en ese pan ya se va a fragmentar en pequeñas cadenas, o sea, en cadenas de oligosacáridos, que no está completa la digestión, pero por lo menos la hace preparar para que pueda pasar ese bolo alimenticio a los siguientes conductos.
Luego pasa por la faringe, hay una pequeña abertura que separa, un tapón en realidad, llamado epiglotis, que separa, se cierra y tapa el conducto respiratorio para que no nos atragantemos. El bolo alimenticio pasa a través del esófago por movimientos peristálticos. Cuando llega al estómago hay una pequeña válvula que se abre, que es el píloro, y esa válvula es como que avisa al estómago que va a haber comida en poco tiempo y entonces empieza a secretar el ácido clorhídrico. Ahí empieza otro tipo de digestión. Existe la digestión mecánica por movimientos de contracciones que son de peristaltis y antiperistaltis que hace el estómago. Tenemos las primeras enzimas proteolíticas. En este caso empezamos a degradar las proteínas en polipéptidos más pequeños a través de una enzima llamada pepsina. Luego los ácidos grasos del estómago también ayudan a degradar los lípidos, los fragmentan en pequeños pedazos más pequeños, pero no son digeridos del todo, no hasta que llegan al intestino delgado. Bien, luego el quimo va a pasar al intestino delgado, llamado duodeno, la primera parte del intestino, y se van a verter dos secreciones, la bilis y el jugo pancreático. La bilis es una solución jabonosa que tiene sales disueltas, entre ellas bicarbonato, que lo que va a hacer es neutralizar el ácido del estómago y volverlo básico. En este momento el bolo alimenticio, dijimos que se llama quimo, cambia su pH desde 1,5, muy ácido, hasta 7, para que las enzimas que van a actuar en esta parte del intestino sean efectivas. En cambio, la bilis es producida por células del hígado y luego es almacenada en la vesícula biliar. Esta va a ser, este líquido, la bilis, va a ser vertida por el conducto biliar que desemboca en el duodeno. Y no contiene enzimas, es una solución jabonosa que fragmenta y emulsiona las grasas. El jugo pancreático, en cambio, tiene importantes proteínas como la tripsina y la quimotripsina, que son encargadas de seguir degradando las proteínas. Tiene carboxipeptidasa, que lo que hace es degradar los grupos carboxil de las proteínas. Tiene lipasa pancreática, así que acá se terminan de más o menos fragmentar los lípidos. Tiene amilasa pancreática, es decir, que se siguen degradando hidratos de carbono. Y también tiene nucleasas que degradan los ácidos nucleicos presentes en los alimentos, como el ADN y el ARN. Luego, en el mismo intestino tenemos enzimas que secretan las microvellosidades, que son más específicas, porque nos han quedado seguramente disacáridos o péptidos formados por pocas cadenas y las tenemos que fragmentar, porque si no, no van a ser absorbidos. En las microvellosidades tenemos entonces una aminopeptidasa, que separa los péptidos de su grupo amino. Tenemos disacaridasas que lo que van a hacer es fragmentar los disacáridos y formar monosacáridos, es decir, las enzimas serían la maltasa, la sacarasa, que va a hacer separar la glucosa y la fructosa, y la lactasa. Luego tenemos la fosfatasa, que se va a encargar de fragmentar o sacar ese grupo fosfato que tienen algunos compuestos. Las nucleotidasas y las nucleosidasas, que lo que van a hacer es hidrolizar los nucleótidos en sus respectivas bases nitrogenadas. Luego de que ya más o menos las enzimas han preparado todo y han dejado los monómeros necesarios que se puedan absorber, las numerosas microvellosidades que tienen la superficie de la luz intestinal van a pasar a través de los capilares que están anexando a estos, que están muy próximos, van a pasar los nutrientes a la sangre. Los hidratos de carbono, así como van a pasar solo como monosacáridos y las proteínas solo como aminoácidos. ¿Cómo se van a absorber? Bueno, en la pared del intestino, en las microvellosidades, hay diferentes canales o transportes
que se van a usar, por ejemplo, hay por transporte pasivo, es decir, es transporte facilitado sin el uso de energía, por ejemplo, algunos GLUT que van a transportar la glucosa al corriente sanguíneo, luego por transporte activo que está localizado en células epiteliales y lo va a hacer contra su gradiente de concentración utilizando energía, y luego algunas otras van a pasar por difusión simple, por ejemplo los triglicéridos que pasan ya convertidos en micelas, pero a diferencia de estas, pueden estas micelas ser absorbidas y transportadas directamente por la linfa, que está el sistema linfático y las va a transportar y en algún momento las va a llevar hacia el sistema circulatorio. En el intestino grueso, luego los restos que son indigeribles, que no nos sirven, se consolidan por reabsorción de agua, formando así las heces que luego se expulsan por defecación. Esta parte del intestino, este intestino grueso, forma parte de nuestra barrera de defensa también porque contiene bacterias que son beneficiosas para primero nuestra digestión y la formación de nuestras heces y forman un microbioma intestinal que también sintetiza vitamina K, que es necesario para muchos procesos, y son inocuas, o sea, estamos en perfecta sintonía y sinfonía. Si algo pasa que nos cae mal y esas bacterias, algunas proliferan más que la otra, es cuando tenemos esas llamadas enfermedades gastrointestinales. Bien, para terminar vamos a relacionar esto que vimos ahora, que es la digestión y la nutrición, con todos los demás sistemas que existen, por lo menos en los vertebrados y en los animales más complejos, y vamos a ver que desde el medio externo nosotros vamos a alimentarnos, vamos a ingerir nuestros alimentos a través de la boca, vamos a hacer el proceso de digestión en el cual las microvellosidades intestinales van a absorber esos nutrientes van a pasar al sistema circulatorio, donde van a ir directamente a las células del organismo. Luego tenemos que a través del sistema respiratorio nosotros absorbemos respiramos, digamos, expiramos oxígeno y inspiramos dióxido de carbono, pero eso dejémoslo para después. Ese oxígeno también va hacia el torrente sanguíneo, después de los alvéolos pulmonares, a través de los alvéolos pulmonares que tienen muchísimos capilares, se transporta al sistema circulatorio, va hacia el corazón y se bombea al resto del cuerpo, llegando a las células del organismo. Esas células del organismo lo que van a hacer con los nutrientes de la digestión y el oxígeno de la respiración es hacer la respiración celular y metabolizar esos nutrientes, y lo que va a hacer es generar primero energía y luego algunos desechos, como por ejemplo agua, dióxido de carbono y en ocasiones los compuestos nitrogenados presentes por ejemplo, en el metabolismo de las proteínas. Bueno, ese dióxido de carbono va a volver al sistema circulatorio y los compuestos nitrogenados también. El dióxido de carbono, como mencioné anteriormente, va a ser excretado a través de los alvéolos pulmonares por el sistema respiratorio, los pulmones, la tráquea, y vamos a expirarlos, digamos, a sacarlos. Luego tenemos que esos nutrientes que utilizamos y después convertimos en compuestos nitrogenados vuelven al sistema circulatorio, pero a su vez son conducidos hasta el sistema excretor, que a través del riñón y el sistema y la unidad funcional, que es la nefrona, va a ser filtrada esa sangre de esos desechos nitrogenados, que pueden ser amoníaco, urea o ácido úrico, y va a ser depurada y devuelta al torrente sanguíneo, donde va a volver al corazón y va a volver al resto de sistemas, restableciéndose así el ciclo. El sistema excretor, además de devolver la sangre depurada, lo que va a hacer es eliminar el exceso de agua y sales al medio externo por medio de la orina. Todos estos sistemas están relacionados con el sistema nervioso y el sistema endocrino, que funcionan a través de los nervios como un sistema de control de las actividades tanto musculares y hormonales de todos estos sistemas, y su interrelación está totalmente relacionada con el buen funcionamiento del cuerpo y el mantenimiento de la homeostasis. Espero que haya sido útil este video y bueno, muchas gracias por su atención.